Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Sorprendida, aunque Valerie quedó atónita por esta respuesta, realmente no podía decir que estaba sorprendida por la falta de celos de su esposo. En defensa de DNE, su falta de celos siempre había sido algo así como una bendición. Valerie era el tipo de mujer que atraía la atención, con poco menos de 5 pies 10 pulgadas de altura, tenía lo que podría describirse conservadoramente como una figura femenina. Den siempre bromeaba diciendo que su primer encuentro se trataba de pechos, piernas, trasero y luego rostro, ya que ese era el orden en el que él la había notado al caminar alrededor de su escritorio para saludarlo cuando lo llevaron a su oficina. Ahora, a los 29 años, la morena sentía secretamente que lucía mejor que a los 19. Sus pechos mostraban solo una sugerente pizca de caída, la cintura era estrecha y el estómago estaba plano, lo que llevaba a caderas redondeadas que hablaban más de una mujer sexy que de una niña bonita. Las piernas, aunque delgadas, eran musculosas y atléticas, completando un conjunto que haría que la mayoría de los hombres se sintieran un poco fuera de lugar. Y aquí estaba contándole a su esposo sobre la joven cajera que estaba coqueteando con ella, y no solo Den no estaba celoso, sino que incluso le pidió que lo llevara a tomar un café. En verdad, Val estaba un poco molesta. Den sí conocía a la cajera que estaba coqueteando con ella, o al menos sabía de quién estaba hablando. Podría al menos fingir estar un poco celoso, incluso si solo lo hacía como un cumplido hacia ella. Quizás debería mencionar que él también entrena en mi gimnasio, pensó para sí misma, pero eso causó otro arrebato de indignación. Hubo un tiempo en que Den entrenaba con ella, pero en estos días hacía kickboxing por diversión, lo cual era otra cosa que simplemente no entendía. ¿Cómo podrías relajarte después de que te golpeen en la cara? Estoy hablando en serio, ve si quieres. Podría ser divertido. Valerie decidió ignorar sus palabras, saliendo rápidamente de la oficina. Imbécil, pensó para sí misma, pisando fuerte en su estudio. Ni siquiera había considerado la posibilidad de engañar, pero no pudo evitar preguntarse cómo debería entenderse realmente el estímulo de DNE. Alguien debe haber golpeado su grueso cráneo con un bate de béisbol, sacándole toda la cordura de su cerebro del tamaño de un guisante. El viernes por la mañana, Valerie estaba levantando pesas en el gimnasio. Estaba furiosa mientras hacía press de banca, sus ojos oscuros destellaban. Esta mañana, mientras se preparaba para ir al gimnasio, Den anunció que estaría fuera de la ciudad durante el fin de semana, ya que iba a ayudar a algunos luchadores del club de kickboxing en un torneo nacional. Sin advertencias, sin discusiones, solo, no estaré aquí, bastardo, susurró ella, tensando las manos temblorosas por la fatiga. Espero que no estuvieras hablando conmigo, dijo una voz seguida de una sonrisa encantadora y ojos azules. No para ti, gruñó Valerie, bajando la barra hasta su pecho. Eso era lo último que necesitaba, un chico de la tienda. Empuja, Ralph, dijo ligeramente, ayudándola a hacer otra repetición, arqueando la espalda con esfuerzo. Valerie sintió una sensación de ardor en los brazos mientras levantaba la barra por última vez, estirando los brazos hacia arriba. Sintió que Ralph colocaba la barra en los soportes, sintiendo que la barra estaba asegurada correctamente. Se soltó y se sentó, agarrando una toalla para limpiarse el sudor de la cara y el pecho. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Ralph, empujando nuevos pesos para su barra. Por supuesto, dijo ella, volviéndose aún más irritada por su impudicia al interferir con su rutina de entrenamiento. Acomodándose en el banco, el joven de 18 años rápidamente se puso en posición y comenzó a realizar repeticiones de calentamiento con gracia sin esfuerzo. Cuando terminó, retiró varios mancuernas de la barra, ajustando el peso para que se adaptara mejor a Valerie. Con una sonrisa, él hizo un gesto para que ella se sentara en el banco. Ella lo hizo a regañadientes, mirando hacia arriba mientras agarraba la barra. Val no pudo evitar notar un bulto no muy alto sobre su rostro. El joven parecía tener muchos músculos grandes listos. Valerie asintió, segura de que él había notado su mirada, y enojada consigo misma por ello. El pequeño pervertido probablemente tomó esa mirada como una invitación para acosarla más.
Baja la barra. Baja, eso te dará el mejor efecto, dijo Ralph mientras completaba la primera repetición. En la segunda repetición, lo hizo sintiendo la barra tocar su pecho. Para la sexta repetición, sus manos estaban ardiendo, pero había algo más. Sentía un calor desagradable por la intimidad de la situación. Con cada repetición mientras bajaba la barra hasta su pecho, la mano de Ralph hacía contacto con su escote mientras él ayudaba a sostener la barra con una mano. Buen trabajo, quedan 3, dijo Ralph, cambiando a un agarre con las 2 manos de la barra. Él cree que no puedo hacer esto, pensó para sí misma. Pero algo más se agitó en su cabeza. Cuando bajó la barra, fácilmente podría haber detenido la repetición. A mitad de camino, algo la hizo bajar la barra por completo, permitiendo que sus dedos tocaran la hinchazón de su pecho. Su rostro se contorsionó de concentración. Era una vista impresionante para su compañero de entrenamiento. Mientras ella retiraba la barra y sus manos de su pecho, sus pechos estaban húmedos de sudor, y cuando arqueó la espalda, el spandex ajustado no ocultaba el contorno de sus pezones, ni mucho menos el bulto de su entrepierna. Abajo, sus músculos también se movían. 10 minutos después, realizaron su última serie de press de banca. Cuando estaba a punto de secarse, Val captó la mirada de Ralph. Parecía avergonzado. Te ves tan bien, mojada y todo. Esperaba que dejaras de secarte todo el tiempo. De repente, había electricidad en el aire. Val estaba enojada, pero al mismo tiempo, había algo más, una especie de animación. Se limpió la cara lentamente, recogiendo sus pensamientos, y luego bajó la toalla. La última serie es tuya, Ralph, dijo firmemente. Él rápidamente se colocó en posición y comenzó a hacer repeticiones. 3, 4, 5, 6. Los músculos se tensaron y retorcieron, casi hipnotizándola. Era muy interesante de ver. Cuando terminó, se sentó, respirando profundamente pero de manera uniforme. Volviéndose hacia ella, preguntó, «Ahora necesito hacer unas sentadillas. ¿Te unirás a mí?» «No creo», respondió Val rápidamente, ni siquiera permitiéndose pensar en las posibilidades de tal situación. «Giraré un poco y luego me iré», «De acuerdo», dijo Ralph, claramente decepcionado. «Pero llama si alguna vez necesitas ayuda». «Lo haré», sonrió Val. «Gracias por tu ayuda esta mañana. Lo disfruté». Probablemente le haya gustado aún más, pensó para sí misma, preguntándose por qué dijo eso, sabiendo que serviría de motivación para que él continuara persiguiéndola. El chico se animó notablemente cuando ella se dio la vuelta y caminó hacia las bicicletas estáticas. «Hago esto porque me gusta llamar la atención», se respondió a sí misma, pero trató de apartar estos pensamientos, ocultarlos y no pensar más en ellos. Habiendo elegido su itinerario, Val se acomodó en un ritmo constante y casi inmediatamente se encontró rompiendo su nueva promesa mientras reflexionaba sobre los últimos 15 minutos. En verdad, esta situación la excitaba, el coqueteo prohibido hacía que su pulso se acelerara y sus jugos comenzaran a fluir como un río. Los pezones eran como nueces elásticas, y si decidía hacer sentadillas con Ralph, se volvería peligrosamente íntimo. Mientras las imágenes pasaban por su mente, se esforzaba al máximo para bloquearlas. Desafortunadamente, esto no funcionó en absoluto, ya que el flujo de sangre combinado con la fricción del asiento solo parecía empeorar sus problemas. Saber que él estaba allí y ser muy consciente de las miradas que le lanzaba mientras caminaba por el gimnasio hacía que todo fuera más problemático. Quería saltar de su bicicleta y correr hacia la sauna donde rápidamente caería en el nirvana. Bueno, era la segunda mejor opción. «¿Qué diablos estoy haciendo?», pensó enojada para sí misma. No era para nada como ella. No podía creer que una combinación de ejercicio y unos toques inocentes pudieran llevarla a tal estado. «Maldito seas, Den, siseó. Es tu culpa». Finalmente escuchando el pitido, Val comenzó a reducir la velocidad, dándole a su cuerpo la oportunidad de enfriarse adecuadamente.
Mirando a Ralph, sabía que él lo había notado todo. Parecía vacilar sin rumbo, pero ella podía ver los pequeños engranajes girando en su cabeza mientras reunía sus reservas. «¿Es esto?», se rió para sí misma mientras él se acercaba a ella. «Lo siento, Val. No quiero ser insistente ni nada», parecía sin aliento, pero luego continuó, «sé que estás casada y todo, pero espero que, si no, quieras ir a algún lugar conmigo». Val estudió pensativamente su rostro, buscando algo indefinible. Tenía razón, estaba casada, pero tampoco hizo nada este fin de semana, gracias a que su esposo se fue en una expedición de lavado de cerebro. «Quiero decir, puedes venir con tu esposo si quieres», tartamudeó Ralph, con la cara roja. Val logró detenerse para no reírse, pero no pudo reprimir su sonrisa. «Dios, ¿me estoy comportando como un completo imbécil?», sonrió, tratando de ocultar su vergüenza. Val se ablandó. «No sin esperanza. De hecho, tal vez no sin esperanza en absoluto». «¿Qué quisiste decir al invitarme?». Ralph parecía haber recuperado algo de compostura. «¿Qué tal una película y cena?». «Suena tentador», dijo Val, bajándose de la bicicleta. «Puedes recogerme a las 7, en la calle Mountain View 353». Mientras caminaba hacia el vestuario, no podía creer lo que acababa de hacer. Den quería que fuera aventurera, y ahora estoy cumpliendo el deseo del bastardo. «No, no soy así», se convenció a sí misma. «Todo lo que hago es no sentarme en casa esperando servir a merced de su gracia, el duque de la ausencia». «Pero, ¿esto me convierte en la duquesa de la templanza?». ¿Qué pasa con mi reacción ante la ayuda de Ralph con el press de banca y el hecho de que no me limpié el sudor del pecho? ¿Qué fue eso? Esa noche, a 7:15, Ralph estaba en la puerta. Val estaba nerviosa por abrir la puerta, pero no tan nerviosa como parecía Ralph. Parecía listo para salir corriendo al primer signo de problemas. Problemas que Ralph temía, sospechaba ella, por miedo a la reacción de su enfadado esposo. Claramente había puesto mucho esfuerzo en lucir lo mejor posible, y lo hizo muy bien. Tímidamente educado, su fornido cuerpo de 6 pies y 3 pulgadas de altura también era 10 años más joven que ella. Nuevamente, se preguntó qué exactamente estaba haciendo. ¿Cuál era su objetivo en esta aventura? No tenía la intención de que sucediera nada entre ellos, estaba segura de eso. Pero, ¿por qué se esforzaba tanto por lucir lo mejor posible? ¿Y por qué tenía mariposas en el estómago? Al regresar a casa temprano, pasó casi 2 horas arreglándose. Se duchó y se afeitó las piernas, pero no era ni remotamente para exhibirse. Ningún hombre que no fuera su esposo la había visto desnuda, y eso no cambiaría. Escogió ropa interior negra delgada y encaje, del tipo que instantáneamente ponía cachondo a Den. La minifalda y blusa a juego en blanco y negro mostraban su figura perfectamente, y la cremallera en la parte delantera de la blusa proporcionaba fácil acceso a sus pechos, algo en lo que realmente no había pensado. Las sandalias de tacón alto dejaban las piernas al descubierto y las mostraban en su mejor momento. Se veía fantástica, y lo sabía. Sintió otro presentimiento, pero ahora era demasiado tarde para echarse atrás, incluso si quisiera, por cualquier motivo. Decidió que disfrutaría del paseo, y él disfrutaría de la emoción de finalmente tener su cita. Al final de la noche, fácilmente lo mandaría lejos, pero con suerte, él entendería todo antes de eso. «Tomaré mis cosas y luego podemos salir». Ralph parecía sentirse mucho más relajado mientras subían a su pequeño Toyota y salían. Cuando llegaron al centro comercial cerca de su casa, estaban charlando como viejos amigos. Él le dijo que había comprado boletos para la película, no sabía cuál era su gusto, así que esperaba que aprobara su elección. Ella también notó cuánta atención estaban recibiendo. Al principio, lo atribuyó a la diferencia de edad, pero luego llegó a creer que la atención no era de juicio, sino debido al hecho de que eran una pareja llamativa. Para cuando entraron al cine, ella sabía que él no tenía actualmente una novia, cuáles eran sus intenciones de carrera, y todas esas otras cosas que usualmente se comparten en una primera cita.
mientras se acomodaban en sus asientos, se preguntaba dónde habían ido esas conversaciones con Den. Una vez, ella y Den también compartieron sus sueños, ahora, estaban constantemente ocupados tratando de sobrevivir hasta el próximo mes. Era una triste condena de la vida moderna. Cuando las luces se atenuaron y comenzaron los comerciales, Ralph se inclinó hacia ella de vez en cuando para susurrar alguna frase intrascendente, algo que esperaba que dejara de hacer una vez que comenzara la película, ya que siempre la irritaba. Afortunadamente, hizo exactamente eso. Unos minutos después de que comenzara la película, se dio cuenta de que él estaba nervioso. También se dio cuenta de que estaba prestando más atención a su ansiedad que a la pantalla. Casi estalló en risas cuando se dio cuenta de cuál era el problema, un problema que había enfrentado por última vez a los 16 años. Él estaba tratando de averiguar cómo tomarle la mano sin perder algunos dientes. Val realmente sintió un pellizco de simpatía por él. Era joven, y ella básicamente lo estaba usando para su propio entretenimiento, ya sea para vengarse de Den o para fortalecer su decaído ego, la opción que prefiriera. DN siempre le había dicho que ser un cazador no era tan fácil como las mujeres pensaban, y mientras veía a Ralph esforzarse, no pudo evitar sentir lástima por el joven. Pero no importaba cuánto lo compadeciera, era una cama que él había hecho, y tenía que acostarse en ella. No tenía intención de llevarlo más lejos. Él quería correr el riesgo y salir con una mujer casada, así que tenía que lidiar con las consecuencias. Cualquier ayuda adicional de su parte solo crearía una situación incómoda más tarde, dejándolo solo con su dilema. Val intentó concentrarse en la película, pero no pudo. Ralph hizo un gran alboroto al respecto, le llevó 45 minutos finalmente lograr el contacto mano a mano. Val también se encontró en una situación difícil, por un lado, quería salir de esta situación inmediatamente, era peligroso. Por otro lado, tenía que admitir que se sentía halagada por la atención y más que un poco enojada con Den. Él fue quien la invitó a continuar esta aventura, fue él quien quiso echarle la culpa a algún torneo de boxeo en lugar de estar aquí y hacer los deberes. Ralph tomó suavemente su mano, el momento de la verdad. Val dejó su mano donde estaba, sin daño, no hay falta, eso era todo lo que podía pasar. Ella se aseguraría de eso. Gradualmente, los latidos de su corazón disminuyeron, y volvió su atención a la pantalla, muy consciente del poder de las grandes manos jóvenes que ahora estaban entrelazadas con la suya. Estos dedos eran largos y gruesos. A medida que los créditos rodaban y las luces se encendían, comenzó la estampida habitual hacia las puertas. Val y Ralph esperaron pacientemente su turno para unirse a la corriente que se dirigía hacia la salida. Al ingresar al río humano, Ralph se paró frente a ella nuevamente, tomando su mano para que no se separaran. Cortés pero firmemente, se abrió paso entre la multitud, abriéndola como un rompehielos en su camino hacia una base ártica. Val tuvo que admitir que le encantaba que la cuidaran así. No era que Den no se preocupara por ella, era más una cuestión de respetar la independencia y algo perdido en el matrimonio. Había pasado un tiempo desde que había sido el centro de este tipo de atención. No es que fuera culpa de DNE, era simplemente la forma en que las cosas parecían funcionar cuando llevabas casada un tiempo. En este momento, Ralph la hacía sentir especial. La hacía sentir vulnerable, pequeña y todas esas otras cosas que le daban una sensación cálida que no había sentido en mucho tiempo, y le gustaba. Además, no había sucedido nada reprobable hasta ahora y no sucedería más tarde. Ella estaba controlando la situación, y si él comenzaba a comportarse mal, ella lo trataría de inmediato en la calle. Ralph no soltó su mano, en cambio, la llevó en dirección a un restaurante donde aparentemente había hecho una reserva. Val sonrió ligeramente ante su recién descubierta confianza, dudaba que estuviera haciendo suposiciones, no parecía ser así. Probablemente era más un sentido de logro y caballerosidad. Además, no le hacía daño que ella pudiera manejar a este tímido chico de 18 años si estaba tan inspirado solo por sostenerle la mano. Él también podría haber sido destruido con la misma facilidad. Además, ella también estaba disfrutando de la aventura. ¿Realmente lo admitía?
con un encogimiento mental, lo dejó de lado. El hecho es que le gustaba caminar entre la multitud sosteniendo la mano de este joven semental, a riesgo de ver a alguien que conocía. Era viernes por la noche, y dado que el complejo estaba tan cerca de casa, podría haber personas allí que supieran que estaba pasando el rato con un chico. Tal vez esta fuera la emoción que Den quería que sintiera. Había olvidado cómo se sentía estar emocionada de estar en compañía de alguien, y prometió que al final de la noche agradecería a Ralph por ello y lo traería de vuelta a su matrimonio. Acomodándose en un rincón del acogedor restaurante al que solo había visitado una vez, Val decidió que ya no estaba enojada con Den. Con toda probabilidad, debería haberle pedido disculpas. Para ser justa, debería llevar la mayor parte de la culpa por el deterioro de su relación. Ella era aburrida, no él. Al menos él estaba intentando estimular su matrimonio. Por eso estaba aquí. Pero estaría maldita si iba a admitírselo a él. Lo mejor que podía obtener de ella era un alto al fuego. Satisfecha con esta decisión, se recostó para disfrutar del resto de la noche. Ralph era un buen tipo, esperaba que no lo tomara muy personalmente que las cosas hubieran llegado tan lejos. Una hora después, Val tuvo que admitir que se estaba divirtiendo más de lo que esperaba. Ralph era un buen conversador y tenía un sentido del humor peculiar. Sentados en ángulos rectos entre sí en una mesa tan pequeña, estaban lo suficientemente cerca como para hablar de cualquier cosa sin miedo a ser escuchados. Esta cercanía también hacía inevitable el contacto accidental, así que tenía que tratarse como tal. La comida estaba increíble, empezaron con vino, revisaron el menú y luego pidieron entradas. A diferencia de la mayoría de las comidas en restaurantes, el ritmo de la velada era tranquilo. Ni siquiera consideraron las opciones para el plato principal hasta que se retiraron las entradas sobrantes, y lo mismo para el postre. Para cuando la camarera retiró los platos vacíos del postre, Val sentía un ligero zumbido, gracias a la copa de vino que de alguna manera había permanecido llena toda la noche. Era una bebedora ocasional en el mejor de los casos, y en este momento estaba ligeramente por encima de su máximo habitual de 2 tragos. La prudencia aconsejaría abstenerse de tales excesos en la primera cita, especialmente en compañía de un joven que quería meterse en sus pantalones. A ella le gustaban los avances cuidadosos de Ralph, el roce de su pierna contra la suya bajo la mesa y los toques ocasionales durante la conversación. Si no estuviera casada, probablemente estaría más que interesada, a pesar de su edad y su consiguiente falta de experiencia, lo cual jugaría en su contra si ella pensara que era peligroso. No lo habría hecho, pero él era realmente agradable, y fue el perfecto caballero durante toda la velada. Ella dejó claro que estaba felizmente casada y no tenía intención de engañar a su esposo. Fue solo una salida con un amigo, y él fue muy amable al respecto. Así que Val decidió coquetear un poco dejándole echar un vistazo a su escote mientras se inclinaba hacia adelante para decir algo o permitiendo que el contacto durara un momento más de lo necesario. En cuanto a Ralph, no parecía sentirse intoxicado en absoluto, excepto que todos los signos de su nerviosismo habían desaparecido. Era inteligente, divertido y muy encantador. También le gustaban los juegos de palabras e insinuaciones, y lo hicieron toda la noche. «Parece muy interesada en ti», comentó Val cuando la camarera, después de dejar sus señuelos, desapareció hacia atrás para preparar la cuenta. La camarera tenía ojos de ciervo. «Esto no le ayudará en absoluto», sonrió Ralph. «No tiene ninguna oportunidad, y ella lo sabe. Nunca podrá compararse contigo». Sonrisa, cumplido, sonrisa, gratitud. Cuando llegó la cuenta, Val la acercó hacia ella. «No, no entiendes», dijo Ralph, su mano cubriendo la suya. «Esto es por mi cuenta. Me gustó mucho tu compañía, y fui yo quien te pidió que nos encontráramos». Si recuerdas, Val no pudo evitar reírse de eso. «Lo recuerdo, pero fuiste muy convincente. Sin embargo, no quiero ofenderte, pero mi presupuesto puede manejar esto mejor que el tuyo, así que déjame hacer mi parte». «Eres una dulce dama», sonrió, «pero mi joven ego nunca podría manejarlo. Te diré algo,
puedes hacernos un café, y terminaremos con esto. Tú ganas, admitió, disfrutando del ligero banter mutuo. Después de pagar la cuenta, se dirigieron hacia la puerta. Esta vez, Val ni siquiera pensó en rechazar la mano propuesta de Ralph, al menos ayudaba a ocultar la ligera vacilación en su paso. Afuera estaba mucho más tranquilo. Caminando lentamente junto a las tiendas cerradas del centro comercial, admiraron las vitrinas, deteniéndose de vez en cuando para mirar algo. Val no estaba segura en qué momento Ralph la abrazó, pero cuando entraron al estacionamiento, tenía el brazo alrededor de su cintura y él tenía el brazo alrededor de sus hombros. Al acercarse al coche, él le abrió la puerta. Gracias, Val. Realmente fue una gran velada, incluso si solo aceptaste esto para deshacerte de mí. No es cierto, respondió Val juguetonamente, girándose para mirarlo, al menos no completamente. También lo disfruté. De repente, parados frente a frente en el crepúsculo, en el aire se sentía electricidad. Mirando sus ojos, Val sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda cuando de repente se dio cuenta de la inevitabilidad. Nunca debería haber permitido que llegara a esto, pero Ralph ya se había inclinado hacia adelante y había rozado ligeramente sus labios contra los suyos. De todos modos, gracias, sonrió, llevándola al auto. En un silencio atónito, el viaje a casa fue tranquilo y sin incidentes. Los pensamientos de Val corrían. Allí se metió en problemas y se libró porque él era un caballero. ¿Cómo se sentía ella al respecto? Parte de ella estaba furiosa, se dio cuenta con horror. Parte de ella quería que Ralph hiciera algo más, necesitaba asegurarse de que todavía era deseada. Tonterías, dijo otra voz tranquila. Pero no podía negar la emoción que había sentido durante toda la velada. Todo el día, mientras esperaba la noche, tendrá algo en que pensar cuando Ralph la dejara en casa. Una vez que llegó a su casa, Valeria usó el control remoto para abrir la puerta y Ralph se acercó a la puerta principal. Apagando el motor, saltó y abrió la puerta para ella. Mientras caminaban hacia la puerta, Val pensaba en cómo se despediría cuando Ralph comentó cuánto necesitaba una taza de café. Probablemente bebí un poco más de vino de lo habitual, se rió, pero es tu culpa. Fuiste una compañía encantadora. Val se detuvo. Habría sido descortés decir que no, y ella parecía haberle ofrecido una taza de café en un restaurante, o él pensó que había aceptado una taza. Realmente no importaba. No podía sacarse elegantemente en este momento, y él no merecía ser rechazado solo porque ella no podía establecer y hacer respetar límites. Bueno, entonces, ¿no sería mejor preparar un café decente, no crees?, respondió. Ralph siguió a Val a la cocina, tomó asiento en el rincón del desayuno mientras ella hacía café. Ella rara vez bebía café instantáneo, prefiriendo moler los granos justo antes de poner el café en la cafetera. Mientras se movía por la cocina, era consciente de que los ojos de Ralph observaban cada uno de sus movimientos. Apenas habían intercambiado una palabra desde que entraron en la casa, y sintió que la tensión aumentaba nuevamente. Val se sentía mejor que en mucho tiempo. Poniéndose de puntillas para alcanzar algo, sintió que sus músculos de la pantorrilla se tensaban y se posicionaba de manera que él pudiera disfrutar del espectáculo. Girándose de perfil, sabía que no podía evitar notar la plenitud de sus pechos y la firmeza de su trasero. Lo que la sorprendía era que quería mostrarse así. Disfrutaba de su atención. ¿Qué demonios estás tratando de hacer?, una voz tranquila la advirtió, pero hacía mucho tiempo que dejó de escuchar voces tranquilas. En este momento, estaba disfrutando completamente del momento. Habiendo terminado de hacer el café, esperó hasta que la cafetera comenzara a hacer gorgoteos. Mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana, captó algún movimiento en el reflejo del vidrio, era Ralph levantándose de su silla. El corazón de Val comenzó a latir descontroladamente, sabía exactamente lo que estaba sucediendo y sabía que esto era lo que había deseado todo el día, desde el momento en que comenzaron a hacer press de banca esta mañana, hasta el momento en que lo vio acercarse. Pero ahora que este momento había llegado, estaba aterrada.
Se quedó paralizada, observando cómo su figura se acercaba por detrás. El toque de sus manos en sus antebrazos le envió electricidad, pero no se giró para apartarlo. Él comenzó a acariciar suavemente sus brazos, acercándola a su propio calor. «Si no quieres esto, dímelo ahora», susurró, enterrando su nariz en su cuello. «No deberíamos hacer esto», dijo en voz baja, arqueando ligeramente la espalda. «Eso no es lo que te pregunté», respondió Ralph, abrazándola. Val no respondió. Él la sostuvo así por un rato antes de comenzar a besar nuevamente su cuello. Lentamente le inclinó la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello y su línea de la mandíbula, mientras colocaba suaves besos más cerca de su boca. El primer beso revoloteó sobre sus labios como una mariposa y encendió un fuego que ella sabía, desde que él tomó su mano en el cine, se saldría de control. Escucharla gemir fue la última señal para él. Ralph presionó suavemente su cabeza contra su pecho y la besó profundamente. Valerie sintió su pecho duro presionando contra su espalda, su lengua caliente quemando su boca y sus manos comenzando a explorar su cuerpo. A medida que sus manos se deslizaban por sus brazos hasta sus caderas, ella sintió que Ralph también estaba claramente excitado. A medida que sus manos exploraban su estómago, ella arqueó aún más la espalda, presionando sus glúteos firmemente contra él. En respuesta, él lentamente levantó las manos, y por primera vez, sintió esas fuertes manos jóvenes sostener sus pechos. Ahora él estaba en racha. Hizo una pausa por el momento más breve y luego encontró la cremallera en el frente de su blusa, bajándola muy lentamente y muy deliberadamente. Ella entró en pánico por un breve momento, sabiendo que ningún hombre aparte de Den la había desvestido, pero las manos de Ralph estaban en sus hombros nuevamente, silenciándola mientras su boca devoraba su cuello. Relajando sus manos, sintió cómo él le quitaba la blusa, y luego sus manos se deslizaron hacia abajo para sostener sus pechos, llevándose consigo el sujetador. Mirando su reflejo en la ventana, vio sus pechos en las manos de un joven excitado, y se encendieron. Él le sacó otro suspiro cuando sus manos se deslizaron por su falda corta. Instintivamente, ella bajó la mano para detenerlo, pero él solo tomó sus muñecas con una mano y las apartó. Aún sosteniendo sus muñecas, él tiró de sus manos hacia arriba detrás de su cabeza, manteniéndola en esta posición. Nuevamente atacó su boca, y Valerie tomó la lucha sobre sí misma. Se desató un duelo de lenguas, y ella invadió su boca. Cuando él soltó sus manos, ella presionó su rostro aún más contra el suyo, gimiendo en su boca. Se derritió bajo los dedos de Ralph, colocando su otra mano detrás de su espalda, tratando de contener o liberar al monstruo que se estaba anidando en ella. De repente, las manos de Ralph estaban en sus hombros nuevamente, girándola para enfrentarlo. La atrajo hacia él en un feroz beso, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Ya estaba de puntillas, pero cuando sus manos agarraron sus glúteos y la atrajeron más cerca, se elevó aún más. Por un momento se preguntó cómo debía lucir desnuda con este joven enorme y dominante, y luego sus labios presionaron contra su pecho. Todos los pensamientos desaparecieron, y el tiempo se detuvo. Apenas notó cómo él la levantó y la llevó al salón. Val nunca se había sentido tan bien en una situación que estaba fuera de su control. Su corazón acelerado se calmó, y Valerie le sonrió agradecida. Aparentemente satisfecho con su actuación, él se levantó, mirando con ojos hambrientos el cuerpo obscenamente postrado. «No te muevas», ordenó, ahora luciendo completamente diferente al chico tímido que ella conocía. Al darse cuenta de que él le había jugado una gran broma, y ella felizmente había aceptado, ahora era demasiado tarde para cambiar de opinión, y él realmente merecía una recompensa justa por su trabajo. Al ver cómo comenzaban a moverse sus caderas, él captó la indirecta. Ella podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que ella quería ahora. Lo quería a él, simplemente, y Ralph le dio lo que quería. Val se sintió completamente viva. Pareció pasar mucho tiempo antes de que sus piernas temblorosas parecieran en alguna forma capaces de sostenerla. «Esto es lo que querías, ¿verdad?». Val no pudo discutir. «¿Una seducción ideal?», preguntó, mirándolo a los ojos.
Sí, respondió simplemente, y nunca lo olvidaré, y siempre lo respetaré. Con todo su ser, entendió que este era solo el primer paso en un viaje hacia un placer inexplicable e incierto, y este camino la absorbía irrevocable y desesperadamente como un remolino.